Muy buenas tardes, querido público, audientes. Le bendecimos de manera poderosa y especial en esta tarde, aquí en su programa Puntos de Análisis. Hoy vamos a tratar un tema acerca del protestantismo. La iglesia pentecostal, los cristianos evangélicos, celebran en el mes de octubre 31 el mes del protestantismo, con motivo a que Martín Lutero, aquel monje alemán, protestó en contra de los preceptos y los fundamentos de la Iglesia católica en aquellos tiempos. Entonces, en esta tarde pues me gustaría hacer una oración. Siempre hay personas que están necesitadas. En nuestro fundamento tenemos la oración como algo prioritario. Jesucristo fue un ejemplo de oración. Él oró antes de escoger a sus apóstoles, oraba después de los milagros, oraba después de sus mensajes, siempre se retiraba al monte y oraba en la madrugada, oraba en la noche, oraba en todo tiempo. Pablo reitera también que debemos orar en todo tiempo, que debemos orar sin desmayar, que debemos orar siempre. Entonces, nosotros, la oración es una parte primordial en nuestra forma de conducirnos como cristianos. Orar es comunicarse con Dios. Por eso en esta hora nos vamos a comunicar con Dios para que Él tenga el dominio y el control. Y si hay alguna persona que está necesitada del poder de Dios en esta hora, pues a distancia, Dios no tiene tiempo ni distancia. Para Dios nada es imposible. Aquí por estos medios, por esta comunicación, Dios te puede tocar y puede hacer una obra maravillosa. Oramos. Padre Señor, tú que estás en el cielo, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos la gracia por esta tarde poderosa, Padre mío. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por este programa. Gracias por este canal, Padre mío, 35 Sport Visión. Gracias, Padre mío, por los propietarios. Gracias por cada persona, Dios de la gloria, que se maneja en el desenvolvimiento de este canal. Gracias, Padre mío, por tu teleaudiencia que está mirando cada programa, en especial este programa que muchos los esperan. Si hay alguna persona que está necesitada en esta hora, declaramos tu fortaleza sobre ellos, Dios de gloria. Dios de poder, levanta a los caídos, sana a los enfermos, Padre mío. Si hay alguno bajo debilidad, Padre mío, si hay alguno, Padre mío, aleluya, que ha caído, levántalo, fortalece en esta hora, sana, liberta, salva para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en tus manos, de Dios. Estamos en tus manos, Dios mío. Obra a favor de aquellos que te necesitan y a favor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el mes de octubre es declarado por los cristianos como mes del protestantismo. Entonces, mes de la reforma protestante. El movimiento de reforma protestante fue aquel movimiento que tuvo sus inicios en Alemania en el siglo XVI. Su precursor, Martín Lutero. Martín Lutero, vuelvo y repito, protestó en contra de las prácticas y abusos de la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Entonces, ¿cuáles eran algunas de esas prácticas y esos abusos? Pues lo vamos a nombrar en un breve momento. Porque antes de hablar de la reforma protestante, sería bueno especificar, porque para poder llegar al tiempo de Martín Lutero, siglo XVI, 1400 y tantos, hasta el siglo XVI, duró este tiempo de reforma. Para poder llegar a ese tiempo, desde el tiempo que Jesús está en su ministerio terrenal, Él nace, crece, inicia
su ministerio, muere, resucita, asciende al cielo y deja una iglesia para continuar el trabajo bajo la dirección del Espíritu Santo. Sería bueno partir desde ese momento que Jesús asciende al cielo y deja su iglesia, porque ese es el tiempo apostólico. Antes de llegar al tiempo de la Reforma Protestante, hubieron tiempos como el tiempo apostólico, el tiempo de la iglesia perseguida, el tiempo de la iglesia imperial, el tiempo medieval, el tiempo de la reforma, de la iglesia reformada. En ese tiempo apostólico, podríamos decir que fue el tiempo donde el fundamento de la iglesia se estableció acerca de lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles fueron aquella persona, fueron aquellos testigos oculares que vieron, palparon, vivieron lo que pasó con Jesús, y eran personas que tenían la autoridad para escribir, porque ellos habían visto y habían oído lo que había acontecido verdaderamente con Jesús. Esos apóstoles, entre ellos el número 13, nuestro hermano Pablo, que dice que como un abortivo, como alguien que no era nadie, pues Dios lo llamó. Entonces a Pablo se le da el ministerio de ir a proclamar el evangelio de la salvación a los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que no tenían promesa. Entre esos gentiles estaban los romanos, estaban los griegos, todas las personas que no pertenecían al pueblo de Dios, Israel y todas sus tribus eran gentiles, porque el pueblo de Dios, Israel, era el pueblo que tenía promesa, pero había otro pueblo que no tenía promesa o que no estaban dentro de las promesas en ese momento, porque ya por Abraham Dios nos había incluido a todos. Entonces los apóstoles se mueven proclamando el evangelio. Pablo tiene sus 3 viajes misioneros. Pedro se mueve predicándole el evangelio a los judíos. Vemos que son realizadas en ese tiempo de los apóstoles las cartas universales. Entre ellas Pedro escribió 2 cartas, entre ellas el apóstol Juan escribió 3 cartas, el libro de Apocalipsis, el evangelio de Juan. Marcos escribió, aunque no era apóstol, era un gentil convertido al evangelio, escribió el evangelio de Marcos. Lucas, aunque no era apóstol, también investigó y escribió el evangelio de Lucas. Ya Mateo y Juan, siendo apóstoles, escribieron de lo que vieron y oyeron. Entonces, en el tiempo apostólico fue un tiempo de proclamación del evangelio, pero también de persecución. Persecución porque empezó la persecución de la iglesia. En los años 70, Nerón quemó el templo, acusó a los cristianos de que lo habían incendiado. Hubo una persecución, esa persecución produjo un avivamiento glorioso donde habían milagros, señales. La Biblia narra que Felipe, en medio de esa persecución, se movió por Samaria, se convertía la gente, llevaba la idolatría, la quemaban, los enfermos eran sanos, los cojos andaban, los ciegos veían. Entonces este fue el tiempo apostólico de los apóstoles. Pero vino un tiempo después de los apóstoles. Esos apóstoles pues también, aunque vieron a Dios obrar grandemente, también fueron perseguidos. Llegó el tiempo de la iglesia perseguida, la iglesia bajo persecución, y fue una persecución que duró unos cuantos años. Entre esas personas que persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo estuvo Domiciano, estuvo Nerón, estuvieron unos cuantos mandatarios
del gobierno romano, y esa persecución se extendió por cientos de años, hasta los años 300, donde se levantó Constantino, y Constantino entonces paró la persecución de la iglesia. Cuando Constantino para la persecución de la iglesia, Constantino une la iglesia con el gobierno romano. Cuando se une la iglesia con el gobierno romano, pues se introdujo el paganismo, se introdujo la corrupción, la iglesia se unió, entró la idolatría, entonces se armó un sincretismo, una liga de muchas cosas. Ya no se adoraba a Dios por el fundamento de los apóstoles, ya no se adoraba a Dios por la palabra, sino que se introdujeron sectas, herejías falsas, falsos conocimientos, y la iglesia cayó en un abismo de ignorancia. Ya en vez de haber palabra, en vez de mencionarse las leyes de Moisés, entonces ya lo que hay es imágenes, hay idolatría. Se cambió lo que era la historia de aquellos grandes hombres como David, como Salomón, como Moisés. Se cambió por estatuas y por idolatría. Entonces en ese tiempo se acabó la persecución por medio de Constantino, pero entró la iglesia en un abismo grande de ignorancia, de corrupción y de idolatría. Entonces llegó el tiempo donde esa misma iglesia que se forma aplastando a lo que era la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, también se divide. Allá mismo entre ellos se divide, porque algunos estaban de acuerdo con unas cosas, otros no estaban de acuerdo. Entonces, en medio de esta división, pues viene el tiempo imperial. El tiempo imperial. Aquellas personas pusieron obispos, pusieron líderes, y aquellos líderes pues empezaron a trazar reglas y normas. Reglas y normas. Entonces es ahí cuando entra el tiempo de los monasterios. Como había una división, algunos formaron sus monasterios, otros se apartaron, cada cual pues quería tener una presencia de Dios y presentar a Dios como ellos quisieran, ya no conforme al fundamento de la palabra, sino conforme a la autoridad que ellos tenían como imperio. Ahora bien, llega el tiempo medieval. En este tiempo, entonces, hay un crecimiento vasto, Entonces, la iglesia crecía, ya no la iglesia primitiva, sino la iglesia bajo un sincretismo, bajo la regla de hombres que habían puesto sus propias reglas, ya no el fundamento de la palabra. En ese tiempo entonces surge la protesta de Martín Lutero. Martín Lutero, al ver esta iglesia en la cual se hacían indulgencias, esta iglesia en la cual no permitía que la Biblia fuera leída por todo el mundo, que la Biblia no fuera traducida sino solamente en el idioma latín por los clérigos que habían surgido en aquellos tiempos, pues nace ahí el protestantismo, a cargo del precursor de este movimiento, Martín Lutero. Martín Lutero estaba en contra de la forma de cómo después que una persona moría, de que se podía sacar a otro lugar que no fuera la condenación. Martín Lutero, por la palabra, entendía que la Biblia dice en Hebreo capítulo 9, versículo
27, que estaba establecido para los hombres que murieran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 3, que si las nubes se cargan con agua, pues las nubes derramarán agua. Y caiga donde caiga el árbol, sea hacia el norte, sea hacia el sur, ahí se quedaría el árbol. Entonces, Martín Lutero, tal vez haciendo una referencia acerca de la muerte, veía como que había una falsa en estos conceptos. La palabra reforma es aquello que se propone innovar. La palabra innovación significa cambio. Martín Lutero, al querer reformar, lo que quería era llevar cambio a lo que estaba aconteciendo, de tal forma que él sacó 95 tesis, de las cuales estaremos nombrando aunque sea 5 en breves momentos. Entonces, ¿qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran unos recibos o pagas que se realizaban para obtener el perdón de los pecados. Una persona moría y con una compra por medio de las indulgencias podría ser absuelto del pecado que había cometido. La Biblia dice que lo que tú siembras, eso segará. El hombre muere y lo que le toca es una sentencia o un pago por lo bueno o por lo malo que hizo. También las indulgencias era la remisión, la limpieza ante Dios de la pena por el pecado. Entonces, Martín Lutero no estaba de acuerdo con esas indulgencias. Hoy en día, nosotros, pues, no tenemos indulgencia, como llamarle de esa manera, pero podríamos decir que en este tiempo, pues, hay iglesias que también tienen como forma de darle indulgencia a los muertos, porque hay personas que hacen una misa de cuerpo presente y vale un precio. Hacen una misa cantada y vale un precio. Hacen una misa rezada y vale un precio. Entonces, esas misas lo que van a tratar es de sacar los cuerpos de esa persona que ya han muerto para llevarlo a un mejor lugar. Entonces, así como Martín Lutero no estuvo de acuerdo con estas cosas, tampoco nosotros los cristianos estamos de acuerdo con esto, porque por eso decía acerca de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica fue una iglesia que se formó bajo el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron lo que el Espíritu Santo le decía acerca de lo que había, acerca del ejemplo que ya había dado Jesucristo. Entonces, en la primera carta a los Corintios, cuando Pablo escribe acerca de una resurrección, y ya nosotros en otras ocasiones hemos hablado acerca de la resurrección. Entonces, la resurrección, dice la Biblia, que un cuerpo se siembra en forma animal, pero van a ser en forma espiritual. Habla de la resurrección, habla de que los cuerpos serán transformados. El libro de a los Tesalonicenses, capítulo 4, habla de que a la final trompeta los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. Entonces habla de una transformación. Habla de que los muertos van a resucitar. Entonces está establecido que los muertos resucitarán, según el libro de Juan capítulo 5, en su versículo 21 en adelante, dice que llegará la hora cuando los muertos oirán la voz del Señor, y algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. El mismo libro de Daniel también habla de esas resurrecciones, una para muerte y otra para condenación. La Biblia habla de una muerte primera, de una muerte segunda. La Biblia habla de una muerte espiritual, habla de una condenación eterna. Entonces, ningún hombre tiene la capacidad
para sacar el alma de una persona que haya muerto. Solamente Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ese fue el problema, ese fue el conflicto, esa fue la protesta que hubo en el tiempo de Martín Lutero. Martín Lutero pues protestó porque él sabía que era una falsedad cobrarle a la persona para sacarla y llevarla de que a un lugar llamado el purgatorio. En Juan capítulo 12, la Biblia dice, hablando el apóstol Juan, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. La persona, para poder llegar a un destino de paz o de vida eterna, tienen que hacer una confesión aquí en vida. Tienen que tener un encuentro con Jesucristo. Ese es el fundamento que tenemos nosotros los cristianos. Hay una diferencia entre los cristianos evangélicos y las falsas religiones. Yo digo las falsas religiones porque muchas personas aglomeran todas las religiones y nombran a todas las religiones, pero a mí me gustaría que mejor se nombraran como falsas religiones aquellas religiones que no tienen los fundamentos y que no cumplen bíblicamente con la palabra del Señor. Se declararán como falsas y solamente se nombrará una verdadera religión, aquella que cumpla con el fundamento de lo que Dios ha establecido. En aquellos tiempos, hermano, de la oscuridad, en medio de la persecución de la iglesia, se levantaron muchos movimientos como el Islam, se levantaron otros movimientos, hubo un conglomerado de muchas falsas religiones. Ahora bien, ¿qué opinaría usted de lo que hizo Martín Lutero? ¿Usted cree que estuvo bien lo que hizo Martín Lutero? A Martín Lutero Dios lo usó como un canal de bendición. Aunque era un monje, aunque Martín Lutero pertenecía a la Iglesia Universal Católica, Martín Lutero por la palabra declaró lo malo que había dentro de aquellos movimientos o de aquel movimiento. Y hizo una protesta y esa protesta se expandió hasta el sol de hoy, de manera que a nosotros los cristianos pentecostales nos llaman los protestantes, los hermanos separados. Entonces le agradecemos a nuestro hermano Martín Lutero por este movimiento protestante. Despertó. Después de Martín Lutero hubo persecuciones, hubieron otros que siguieron su movimiento hasta llegar a lo que tenemos hoy como iglesia. La iglesia, la diferencia que hay entre la iglesia cristiana evangélica y las falsas religiones es la siguiente. Lo que pasa es que hay iglesias que fueron formadas y esas iglesias, aparte del fundamento de lo que podría ser la palabra, también tienen otras cosas como fundamento. Entonces hay una diferencia entre las iglesias cristianas evangélicas y las iglesias que no son cristianas evangélicas. Podríamos nombrar a los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová tienen como fundamento los libros de Russell y Rutherford. El que no está de acuerdo conforme a esa traducción bíblica que ellos tienen y a los fundamentos de sus precursores, no merece llamarse testigo de Jehová.
Entonces el judaísmo también solo se basa en el Antiguo Testamento, en el Talmud y las traducciones judías. El adventismo se basa en los libros de Elena White, también en los escritos de la Biblia. El Islam se basa en los escritos de Mahoma, su profeta, y parte del Antiguo Testamento. Los católicos tienen un libro a la par de la Biblia que se llama el Catecismo. Tienen los escritos de todos los sacerdotes que han hecho algo bueno y que tienen conocimientos que según ellos pueden ayudar a otros. Entonces, los mormones tienen un libro llamado El Mormón, que también lo tienen como fundamento, escrito por José Smith de Una visión que tuvo. Pero nosotros tenemos la diferencia, los cristianos evangélicos, en que nosotros nos basamos en lo que dice la palabra. Así como Martín Lutero protestó porque él entendía. ¿Qué entendió Martín Lutero? Martín Lutero entendió que no se podía, que la iglesia debía fundamentarse en las escrituras y tenía que fundamentarse en las escrituras y dejar a un lado todo lo que no fuera el fundamento que había enseñado Jesucristo. La iglesia, decía Martín Lutero, que debía de ser traducida para que no perteneciera solamente a un conglomerado de personas, sino que perteneciera a todo el mundo. La Reforma rescataba la Biblia y la llevaba al pueblo, porque la Biblia estaba escondida detrás de aquel idioma latín y solamente como representantes podían tenerla los monjes católicos. La religión, decía Martín Lutero, tenía que ser racional y con sabiduría. Tenía que ponerse el razonamiento, no podía ser a ciega, solamente por lo que dijera otro. La Biblia narra que las personas de Berea, cuando se les predicaba el evangelio, ellos también confirmaban lo que era verdad y lo que era mentira leyendo la palabra. Eso decía nuestro hermano Martín Lutero, que era una cuestión de la razón. Había que razonar, había que poner la sabiduría en práctica para ver si era verdad o era mentira el fundamento por el cual se estaban guiando los cristianos. La religión, decía Martín Lutero, tenía que ser personal, no tenía que haber un intermediario. Entonces, ese es el problema por el cual muchas personas hoy en día dicen, ¿y por qué que se levantan tantas iglesias? Eso estaba dentro de la Reforma protestante, que las iglesias podían ser nacionales y no mundiales. Hay una iglesia mundial que tiene un organigrama, pero hay iglesias que son nacionales, que son independientes y que no pertenecen a un solo imperio. Entonces cualquier persona, la Biblia dice que Dios es el que capacita. La palabra, cuando dice Dios, dice, y Dios constituyó, Efesios capítulo 4, versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Dios es el que forma, Dios es el que constituye, Dios es el que prepara hombre. Está bien, el hombre después que tiene un llamado debe de prepararse en la palabra, así como una persona se prepara en la universidad para obtener el título de una profesión. Así mismo todo creyente debe de prepararse en el conocimiento
de la palabra para poder enseñar a otros, porque la Biblia dice que esos ministerios eran para edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para la perfección de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que perfeccionarse, por eso Dios capacita a líderes para perfeccionar la iglesia y seguirla edificando. Entonces, nosotros como cristianos, esa tiene que ser una de nuestras expectativas para siempre vivir reformado. Vamos a una breve pausa y continuamos con este estudio acerca de la Reforma Protestante. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, ay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Continuamos con este su espacio, con este su programa, Puntos de Análisis. Por ahí estarán los números telefónicos por si hay algún televidente que quiera hacer alguna pregunta, pedir una oración, pues ahí están los números telefónicos, 809-227-2749. Entonces nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos un fundamento sobre la palabra. Nosotros no tenemos un libro extra, solamente tenemos la Biblia. Estamos fundamentados en nuestro cristianismo por lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios, dice la palabra del Señor, que Jesús le dijo a los escribas y los fariseos: ustedes se oponen a los designios de Dios, queriendo establecer sus propias reglas. Ponen carga sobre la persona que ustedes no quieren tocar ni con un dedo. Ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Entonces, hay fundamentos que no resisten a Dios en lo que algunos hombres quieren establecer. Cuando Dios lo pese en balanza, ellos saldrán falto. Santo es el Señor. Vuelvo y repito, nosotros los cristianos evangélicos estamos fundamentados sobre la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es el principio y es el fin, es el alfa y es la omega. En el tiempo de Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, porque ese era su país, a donde él pertenecía. Pero dice que Jesús es el alfa y el omega porque la primera letra del abecedario griego, donde se hizo la primera traducción de la Biblia, la Septuaginta, la primera letra del calendario es la alfa y la última letra es la omega. Pero dice: yo soy el principio y el fin, la primera letra y la última letra. Entonces nosotros tenemos como fundamento la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un versículo, la palabra de Dios no es una parte de la Biblia, la palabra de Dios es un complemento. Desde el principio hasta el final, Dios hizo un plan. Cuando el hombre peca, cuando el hombre transgrede, porque eso significa la palabra pecado, significa transgresión, significa errar el blanco. Entonces, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre peca, Dios le da al hombre una esperanza. Y dice en la sentencia y el castigo que le da a la mujer por el pecado que cometió, en la sentencia y el castigo que le da al hombre, en la sentencia que le da a la serpiente y el castigo que pone sobre la tierra, tira una palabra de esperanza en Génesis capítulo 3, versículo 15, y le dice a la mujer: tú tendrás una guerra constantemente con la serpiente. Tu simiente y su simiente van a tener una guerra constantemente hasta el final. Ella te va a herir en el calcañar y tú le vas a herir en la cabeza. Entonces empieza el desarrollo. Vemos que un hijo de Adán y Eva mata a otro hermano. Caín mata a Abel. Pasa un tiempo, ellos vuelven a procrear hijos y viene
en uno de esos hijos nuevamente los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios, en ese hijo llamado Sem. Pues de la descendencia de Sem viene Noé, en el cual Dios escoge a un líder para acabar con una humanidad que Dios dijo, me ha dolido haber creado al hombre, porque su pensamiento solo es de continuo hacia el mar. Dios sintió un dolor al haber creado al hombre. Entonces Dios escoge a Noé, acaba con el mundo de aquel tiempo anegado en agua, da una sentencia, pone como pacto el símbolo del arco iris y dice que jamás la tierra nuevamente será destruida con agua. No, el fundamento por lo que dice la palabra es bueno, porque hay muchas personas que en este tiempo han tenido visiones, se han soñado que se ha metido un maremoto al mundo, que el mundo está anegado en agua, que el mundo se va a acabar, pero Dios sentenció y Dios profetizó acerca, poniendo como ejemplo y como símbolo al arcoíris de que el mundo no sería anegado en agua jamás nuevamente, sino que el mundo, según la segunda carta de Pedro capítulo 3, sería consumido por el fuego. ¿De dónde vendrá ese fuego? Vendrán por las bombas atómicas, vendrán por las armas letales que tienen las grandes potencias. La Biblia dice en una de las cartas de Pedro que será consumido por fuego. Entonces, después del tiempo de Noé, vienen otras generaciones en la cual viene Abraham, después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, donde Dios forma a su pueblo, el pueblo Israel. Este hombre tiene 12 hijos. Entonces, esa secuencia de una planificación son los designios de Dios. Cuando usted viene y sabiendo que hubo un tiempo de los patriarcas donde Dios le dio una esperanza para que todo el mundo sea salvo, a un hombre llamado Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando Dios hace esta planificación y viene una persona y dice, no, nada más nosotros creemos en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento solamente tenía que ver con la ley, con los profetas, todas las personas que habían hablado de parte de Dios. El Antiguo Testamento tenía que ver con los patriarcas, tenía que ver con todo lo que estaba escrito, desde el principio hasta el último profeta llamado Malaquías. Cuando una persona solamente se basa en el Antiguo Testamento y no cree en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando escoge a Moisés, entonces le da reglas, hace un tabernáculo, hace una arca, hay partes, hay personas que dirigen, sacerdotes. Entonces, en esas tribus, habían tribus que solamente se dedicaban al sacrificio. Entonces, en esta planificación que Dios hace, cada símbolo de esos ornamentos, cada símbolo de lo que Dios hizo en ese tabernáculo tenía que ver con Jesús. Habían panes de la proposición, significaba Jesús. Había una fuente para lavarse, significaba Jesús, el lavamiento por el agua que era la palabra. Había un atrio, significaba Jesús. Había un arca, significaba Jesús. Había un candelero, significaba lo que Jesús, todo lo que Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy el pan de vida. El que tenga sed, venga y beba. Todo lo que se dijo en la antigüedad tenía que ver con Jesús. Entonces, en esta planificación exacta, precisa, perfecta, es en la que nosotros creemos como cristianos. Hay personas que solamente creen en el tiempo de la gracia. Hay personas que solamente creen en el tiempo de la ley. Hay personas que solamente creen en una parte del Antiguo Testamento.
pero nosotros como cristianos evangélicos creemos en la Biblia de principio a fin, porque la planificación para la salvación del hombre tuvo un principio y tendrá un final. Todo se enfocaba y señalaba hacia el Salvador del mundo. Fue profetizado 700 años antes, 650 años antes, fue profetizado 1500 años antes, y esta palabra dicha por Moisés, esta palabra dicha por los profetas, se cumplieron. Los ángeles lo profetizaron, santo es el Señor, se los dijeron, se le aparecieron a una doncella y le dijeron: este es el cumplimiento de lo que han dicho los profetas. Entonces, en esta planificación es que nosotros creemos. Este es el fundamento que nosotros tenemos. Nace Jesús, anda en su ministerio terrenal, muere, resucita al tercer día, dice: me voy, pero yo no lo voy a dejar solo, sino que yo enviaré. Siento la presencia de Dios. Aleluya. No sé, ¿será que nadie está mirando el programa hoy? ¿Será que no hay una pregunta? ¿Será que no hay una necesidad en medio nuestro? Creo que hay muchas necesidades. Santo es el Señor. Y así como estamos hablando de los tiempos de la reforma, siempre es tiempo para reformar, siempre es tiempo para innovar. Hay gentes que nos están mirando, hay gente que nos están oyendo, que necesitan ser innovadas por la palabra de Dios. Necesitan ser reformadas por la palabra de Dios. Entonces Jesús, hermano, muere, resucita al tercer día como lo había dicho. Este templo yo lo destruyo en 3 días y en 3 días lo levantaré. Y las personas dijeron: pero ¿y cómo va a ser? Si este tiempo duró años para ser levantado, ¿cómo él lo va a destruir en 3 días? Porque él estaba hablando de su propio cuerpo, porque él representaba el templo de Dios. Dios había permitido la construcción de un templo a Salomón, y este templo se había hecho aquella maqueta, y de esa maqueta, de esas dimensiones que le había dicho a Salomón, asimismo se hicieron el templo de San Pedro, asimismo también se hizo el templo de Salomón, y este templo, Dios dice que él no habitaba en templo hecho de manos de hombre, refiriéndose a que el templo del Señor somos nosotros los seres humanos. Aquello solamente era una representación de lo que Él iba a ser y de lo que Él es. Aleluya. Ese templo representaba a un templo que descenderá del cielo, que se llama la Jerusalén celestial, con las mismas dimensiones, con los mismos ornamentos. Santo es el Señor. Entonces toda la palabra representa lo que venía. Toda la palabra escrita estaba representando lo que había de venir. En Jesús se cumple todo. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que en este mes de octubre se celebra el tiempo de la reforma, pero tenemos que entender que la reforma solamente no se queda ahí, hacia lo que hizo Martín Lutero. Despertamos, hermano, fuimos renacidos, fuimos reformados. La iglesia primitiva fue aplastada, fue unida, pero fue sacudida por el protestantismo. Gracias al canal que Dios usó para esta reforma y este tiempo de protesta. Hubo un rey llamado Ezequías, y Ezequías también en su reinado, dice la Biblia, en el tiempo de los reyes también reformó. ¿Sabe que en el tiempo de Moisés
las personas blasfemaron acerca de Dios, Dios mandó serpientes que mordían a las personas y las mataban. Cuando las personas claman a Moisés, Moisés clama a Dios y Dios le dice a Moisés que se prepare una asta y que suba una serpiente. Entonces, ¿por qué muchas personas a veces no podemos preguntar, pero por qué si la serpiente es símbolo del enemigo, la serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva, por qué Dios toma una serpiente y manda que la suban en un asta como una bandera? Porque eso también, ese símbolo traería su cumplimiento en un tiempo futuro. Y subieron aquella serpiente y dice la Biblia que cuando ellos miraban a la serpiente, todo el que era mordido por las serpientes, miraban a la serpiente que estaba en el asta y vivían. La muerte se le puso límite. Ahora, ¿cuál fue el límite? El límite era, dice la Biblia que ellos miraban, pero en realidad ellos lo que hacían era que creían al mirar hacia arriba. ¿Por qué lo que hacía era que creían? Porque cuando la Biblia dice en el libro de Juan que así como fue levantada la serpiente, Juan 3:14, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga. ¿Con quién tenemos el honor en esta tarde maravillosa? Con una fiel seguidora de Cristo. Estoy oyendo el mensaje y me gusta mucho la explicación del pastor. Amén. ¿Cómo es el nombre suyo? María Paulino. María Paulino. Pues bendiciones para usted, María Paulino, en abundancia. Gracias por tenernos presente. Amén, amén. Está muy clara la explicación de él. Amén, amén. Gracias. Si Dios me le bendiga mucho. Amén, igual. Bye. Entonces, cuando se levanta aquella serpiente y las personas miraban hacia ella, en realidad no era tal vez la mirada, sino la creencia. Dios bendiga. Buenas tardes, buenas tardes. Amén. ¿Con quién tenemos el honor? Rafael Díaz del Perón. Rafael Díaz. Rafael Díaz. Dios te bendiga, Rafael. Amén, amén. Buena disertación. Excelente aclaración. Amén, amén, amén. En tal caso yo podía formularle una pregunta. Dígame, Rafael. Usted refirió ahorita a Adán y Eva, Caín su hijo y a Caín mata a Abel. Sí. Luego que Caín es echado del huerto para un en el oriente y se casa. ¿De dónde que desciende la mujer de Caín? Oh, tú sabes que la Biblia, para poder interpretarla, mi hermano Rafael, hay que entender muchas veces y no irse literalmente por lo que uno mira simple y llanamente. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la Biblia dice que Dios le ordena a María y a José que vayan a Egipto, después dice en la misma trayectoria de la historia, en ese capítulo, dice que el ángel se le aparece otra vez y dice que vuelvan a Jerusalén porque ya Herodes había muerto y reinaba su hijo Arquelao. Entonces, hay puntos, hay comas. Cuando le dice el ángel que vayan a Egipto, te digo cuántos kilómetros había desde Jerusalén a Egipto. Había más o menos 500 kilómetros. Entonces ya cuando ellos vienen, imagínate en un burrito, caminando desde Jerusalén hasta Egipto, lo que ellos tuvieron que pasar. Se supone que cuando vinieron, ya el niño tal vez hasta caminaba.
no se supone que tiempo había transcurrido. Entonces, te aclaro eso para que tú entiendas que eso mismo pasó con Caín. Eso mismo pasó con Caín, hermano Rafael Díaz. Caín, como se multiplicaron y Adán y Eva tuvieron más hijos, se supone que el tiempo transcurrió y con algunas de estos hijos de Eva y Adán fue que él se casó, transcurrido el tiempo. Hermano Rafael, pues Dios te bendiga mucho. El tiempo ha llegado hasta el final. Gracias por tu audiencia. Vale la aclaración. Amén. Si Dios te bendiga mucho. Entonces, hermano, es tiempo de seguir reformándonos. Hay personas que es necesario que cambien esa falsa creencia que tienen y que entren cosas nuevas. Ezequías, aquella serpiente que sirvió en un momento para dar vida, estaba dando muerte porque la gente la había tomado como una idolatría. Ezequías la quemó. Ezequías fue un reformador. Así tú tienes que ser un reformador de tu familia, de tu comunidad, de tu iglesia, en tu liderazgo. Es tiempo de reforma. Pues Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. El placer y la bendición al haber estado en este momento con ustedes ha sido de nosotros. Bendiciones en abundancia, salud y salvación para todos.